Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Hoy se combate, hoy con un gran profesor y competidor local, Sebastián Collado. Por favor, preséntese para quienes no tienen el placer de conocerlo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, don Eric. Mi nombre es Sebastián Collado. Actualmente soy profesor de educación física y profesor en esencia Jiu-Jitsu y MMA, encargado de las clases de artes marciales mixtas. Sebastián, primero, o sea, partiste haciendo MMA, otra arte marcial. ¿Cuál fue tu encuentro con las artes marciales o los deportes de contacto en sí? El primer encuentro. Yo creo que el primer encuentro, como muchos jóvenes de mi época, fue que mi mamá estaba chata conmigo porque tenía un genio y además tenía. Yo creo que un problema que con el tiempo, ya ha pasado harto tiempo, me di cuenta que tenía intolerancia a la frustración. Y en el colegio se veía muy reflejado con mis pares y con mis profesores, entonces mi mamá buscó la salida en varios deportes. Y entre uno de esos deportes llegué al karate. Ese fue Bueno, mi primer acercamiento a los deportes de acá, contacto. Sí, en Masoyama, con con Sensei. Sensei Salinas. Sí. Eh, ¿Qué me aburrió del karate fue la monotonía? El hecho de que me pararon y me estuvieron haciendo un golpe, una clase, dos clases, tres Kata. clases, claro. Pero ese fue mi primer acercamiento a los deportes de combate aproximadamente a los 11 años, 12 años, por ahí. Yo igual partí con el Kyokushin, con, ¿cómo se llama? Carlos Nelki en Coquimbo. Ya, Ya. como que todos partimos un poco con Es que en karate. realidad, No, y artes marciales tampoco. no, Esa era como eso era lo que era, o era karate o taekwondo, y me imagino que en ese tiempo tiene que haber habido judo por algún lado, Sí, pero fuera de eso ya era como lo muy tradicional acá sí. en la cuarta región. No, yo creo que el boom de las artes marciales, de más, tal vez no por punto, nada tan olímpica, o sea, a grandes rasgos, es más moderno. No sé si tú dirías después de ese boom del karate, ¿qué fue lo que vino? Después vino el kickboxing, Ya, que ahí tuve un acercamiento en Santiago de kickboxing, y ahí me recuerdo que vi la primera vez hacer MMA, bueno, ¿cachai? Y caché que estaba el UFC y se me abrió un mundo así, pero gigante, y que no, yo quiero esto, pero acá no había, entonces era como complementar con otras cosas y correr para un lado, que boxeo, que. Entonces es, eso se me dio en principio de como de buscártelas mucho, rebuscártelas mucho para poder llegar a formar una disciplina que después también te das cuenta que necesita su cierto, que se vaya complementando. ya, perfecto. Y bueno, tú eres uno de los pioneros de la MMA profesional. Creo que hay dos personas nomás con peleas profesionales de MMA en la región. Tal vez me Claro, equivoque, pero no, yo creo que no, son dos, no, son dos nomás. en realidad no tengo como el dato. Mis disculpas si hay alguien más, por favor, Sí, sí, déjenlo y lo entrevistamos. Pero yo conozco dos y claro, he tenido. no sabría decirte con exactitud si es que sí existe más gente, pero sí por el momento, en algún momento fui el único activo. Sí. Así, y quedó, de hecho, ahora estamos vacantes. O sea, vamos a hablar de eso después, pero en este momento hay un boom acá mismo en Esencia. Estamos grabando en Sí. Esencia el día de hoy de las artes marciales mixtas amateur. Y de hecho, los chiquillos compiten el próximo fin de semana, dos de tus competidores. Pero hablando un poquito más de ti, ese primer encuentro con las artes marciales, ¿en qué año fue? Con las artes marciales mixtas, me refiero. Mira, soy re malo con el tema de las fechas, pero yo creo que debe haber sido 2008, 2009, por ahí, si no un poquito antes, que por ahí un amigo me pasó, en ese tiempo un CD, disculpen, un CD Muestra a los niños con sí. sí, y tenía los mejores knockouts de la UFC Buena. de ese tiempo, y bueno, yo creo que lo tengo que haber visto Miles de veces. miles de veces y era lo que quería. Después lucha con mi mamá para colgar un saco en la casa, y mi mamá no me dejó, puse el saco en la pieza y le pegaba en contra de la pared. O sea, puse el saco parado contra la ¿Ya? pared. Mi mamá ya chata por los ruidos y todo, me puso un Un ángulo. y claro, y ahí empecé pero en la casa, siempre muy, muy rústico, muy, muy precario. Y que siento que no había dónde. O sea, yo creo que yo alcancé cuando estaban haciendo, pero tú fuiste pre el movimiento de artes marciales más intensa en la región. Sí, pues sí, lo que pasa es que en realidad fue súper bonito para mí, porque yo partí
teniendo mucho rollo, que era mucho rollo como con el mundo, ¿cachai? Como, era Ya, como, estaba enojado. más que enojado, era como que sentía una rabia interna que la focalizaba o la llevaba contra mis, vuelvo a repetir, contra mis pares, muchas veces contra el tema muy, muy autoritario, muy de Ujú. autoridad, mis profesores, los que te decían, oye, tienes que portarte bien, tienes que hacer esto, y era como muy, muy ir en contra de eso, ¿cachai? Y después cuando conocí esto me di cuenta que no, que no era en contra del mundo, era en contra de uno mismo. Y empezaste a buscar el foco, o encontré el foco de que eh, yo entrenaba para ser mejor yo entrenaba para ir mejorando técnicamente yo, y el mundo se me olvidó, y ahí fue cuando empecé a aplacar eso. La competencia es con uno mismo. Claro, totalmente. Y ahí fue cuando empecé a aplacar ese como odio con el mundo y decía, ya, si es que yo me levanto más temprano voy a ser mejor yo, ya no el mundo. No, Y ahí me cambió el chip completamente. Entonces ahí ya dejé de ser el niño problema, el niño que era el agresivo, el polvorita, y empezaste a ser el niño disciplinado, ¿cachai? cambió el personaje. Cambió Tal vez no totalmente. estaba, ese niño no estaba en el lugar indicado nomás. No conocía el espacio donde correspondía en el mundo. Yo creo que, no sé si compartes tú en esta opinión o no, pero en las artes marciales, el mundo de los deportes de contacto está hecho para, en su mayoría, gente que no encontró muy bien su lugar en el mundo y acá se sintió cómodo, se sintió integrado. Claro, y eso va mucho de la mano también en el lugar, porque muchas veces uno, bueno, más acá en la región, como habían pocos sitios, uno se tenía que quedar en el que había nomás, ¿cachai? Pero hoy en día, como hay más diversidad, uno puede buscar dónde se encuentra, porque pueden haber muchas academias de boxeo, muchas academias de jiu-jitsu, muchas academias, y a lo mejor tú llegas a una en primera instancia y no te sientes cómodo y puedes buscar otra. Y en donde te sientas cómodo, donde te puedas explayar, donde puedas desenvolverte de mejor manera, te vas a quedar. Y a lo mejor eso también después lleva a un crecimiento personal, a un crecimiento de técnica, a un crecimiento de una persona complementaria. Yo creo que uno nunca quiere hablar más de los colegas y no es la intención en la pregunta que voy a hacer ahora, pero es el hecho de que para esa gente que va a ingresar al mundo de las artes marciales, ¿en qué es lo primero o varias cosas, una cosa que debería fijarse de su academia para ver si está, no sé si en el mejor lugar, porque eso es súper relativo, pero si en un Claro. lugar donde están haciendo las cosas bien? Yo, mira, lo principal que como consejo le puedo dar a las personas es primordialmente que busquen una persona que tenga estudios, y que se note que ha tenido, esto es súper importante, ¿eh? Hay muchas personas que dicen, no, que fue un buen competidor Mm. para que enseñe bien. Y no, yo creo que no va de la mano. No necesariamente uno tiene que ser un buen competidor para enseñar bien. A lo mejor enseñar le cae mucho mejor que ser competidor, ¿cachai? Sí. Pero sí, yo creo que una persona que constantemente está aprendiendo, que no tiene vergüenza a seguir aprendiendo, siendo que ya es profesor, de seguir aprendiendo. Y esa persona se guía, o se puede decir que está mejorando para enseñarle mejor a los que vienen detrás. O sea, hay que decirle a la gente que tu profesor se va a equivocar. No es que se pueda equivocar, se va a equivocar, pero lo importante es que cuando se equivoca tenga la dignidad como para decir, bueno, me equivoqué, pero voy a replantear esto y lo vamos a hacer de otra manera. O simplemente muchas veces decir, no manejo el tema, pero te prometo que la próxima clase voy a traer una respuesta coherente y de lo que me estás preguntando, del problema que tú me estás poniendo. Porque también es importante como profesor tener en cuenta que uno no domina todos los No, temas, obvio. que no es especialista en todo No, y que tiene la capacidad también de ir mejorando. no, y eso es importante, que quiero volver a tocar el punto del buen competidor es buen profesor, porque creo que es un temor, en Es un especial temazo. con los competidores que son más avanzados, o que están empezando a surgir y empiezan a mirar a su profe y empiezan a estudiar un poquito el profe y tal vez el profe no era tan buen competidor o ni siquiera compitió tanto. Por ejemplo, Gus D'Amato creo que nunca peleó y fue un gran entrenador de campeones mundiales, por ejemplo. Freddy Roach Sí, de Manny Pacquiao. ahí tiene otro ejemplo. ¿Cachai? Entonces, en consideración a aquello, yo también estoy en tu misma rama del hecho de que un buen competidor no es necesariamente un buen profesor, porque tal vez el error común que tienen es el hecho de que tratan de replantear lo que le sirvió a él en su alumno.
y no adaptarse a lo que necesita el alumno. No sé qué opinas tú. Sí, totalmente. Mira, una como de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos es que yo les entrego la base o les entrego algo súper global. O sea, golpear o moverse lo puedes hacer todo. Pero yo les entrego ciertas herramientas a ellos que después ellos van definiendo o van mejorando o van adaptando a su propio estilo, a su forma de pelear, a su forma de ver las artes marciales, y al final van creando su propio modo de seguir esto. Que no quiere decir que esté bien o que esté mal o que sea correcto o incorrecto lo que yo les estoy enseñando, sino que trato de entregarle esa herramienta para que ellos se vayan desenvolviendo en este camino. Esa es mi pega. Y una pregunta es, el otro día estaba viendo un programa, otro podcast, se lo recomiendo, se llama Entre Luchadores. Y estaban entrevistando al mestre Jonathan Ortega. ¿Ya? Sí, gran no sé. valor. Y él comentaba, por ejemplo, que cuando él entró al mundo de la MMA, era como tú decías, él partió por el Sensei Vázquez y por Gorila, que es el precursor del MMA chileno, el Vale Tudo, que eso como decía, claro, como vale todo. Y él decía que en ese tiempo uno tenía que rebuscárselo y por tanto iba de academia en academia aprendiendo un poquito de acá, aprendiendo un poquito de acá, allá, pero ahora parten al contrario, los chiquillos parten haciendo MMA y el profe Matt dice, ¿sabes qué? Estáis bien en el piso, pero te falta un poquito de patada. Anda con el profe de kickboxing y que te especialice. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Que eso ha sido así desde tu experiencia? Y en segundo lugar, ¿qué recomiendas? ¿Que partan con una arte marcial base o que después se especialicen? Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Va a depender. Muchas veces es un plus que un peleador o un competidor o una persona, porque no, en realidad no necesariamente tiene que ser competidor, pero que una persona llegue con alguna arte marcial de base, de repente puede ser un plus. De repente les juega en contra porque vienen con esa arte marcial muy marcado. Entonces enseñarle otra cosa se les forma un poquito más complicado. Hoy en día va a depender. Si la persona quiere competir, yo recomiendo que se forme netamente de artes marciales mixtas, que siga. Ahora, si tiene una arte marcial de base, no hay problema. Pero creo que el hecho de matizar todo esto también es un arte. Uh-huh. Matizar del striking a la lucha, del trabajo con reja, del ground and pound. Creo que eso hoy en día se tiene que trabajar como un todo. Y si tú, por ejemplo, ya tienes como base el striking y después voy a ir a hacer jiu-jitsu, va a faltar lo que mezcla esto, lo que engrana todo esto. Entonces yo, para el competidor, le recomiendo que se meta directamente a MMA. Para aprovechar de hacer la promo, pero es que es algo nuevo igual el MMA, entonces todavía están los mitos. O sea, es nuevo para los que vienen llegando, para los que se encuentran. Pero nosotros ya no, es algo más de años, pero... ¿se puede enseñar MMA y aprender MMA de manera recreativa? O sea, si tú quieres aprender MMA sin necesidad de competir, ¿se puede? ¿Tú lo haces? Sí, totalmente. Yo creo que el 90%, si no más, de las personas que vienen a la academia es totalmente recreativo. Y me gusta porque tenemos un grupo etario súper amplio. Ya, buenísimo. Niños de 8, 9 años hasta personas adultas de 45, 50 años que vienen a las clases. Entonces de repente te encontré en una clase de las 6 de la tarde con un niño de 12 años y un adulto ya trabajando juntos y es bonito, me gusta porque es por lo que yo creo que trabajé mucho tiempo, que esto se viera no como un deporte violento, sino que de verdad que le entrega herramientas a la persona, de verdad que le da a muchas personas un sentido de vida. Sí. Eso es buenísimo. No sé si te ha pasado a ti, voy a hablar de la experiencia como profesor, que es mucho más corta que la tuya. De hecho, fue mi profesor, creo que en una brevedad también volver a hacerlo de nuevo. Yo creo que uno nunca puede dejar de ser profesor de la persona, aunque tu profe haya sido mal profe contigo. Hasta mis malos profes yo los recuerdo como mis profes porque te enseñaron tal vez a cómo no hacer las cosas. Y eso es un gran valor también. Sí. En la vida hay que caerse, hay que saber que te equivocaste en el lugar donde estás aprendiendo pero el punto es que, para no irme y para no nombrar a nadie, el hecho de que cuando llegan los chiquillos, llegan en su mayoría súper cabizbajos, adultos, niños, cualquier rango etario. Sí. Y después de la tercera, cuarta clase, incluso se empiezan a cambiar su look, a peinarse, se ve su cara. No sé si te ha pasado ese desarrollo de la
Es que lo que pasa es que esto también te entrega herramientas para desenvolverte en la vida, no solamente cuando tú llegas acá a entrenar o vienes como en tu fase peleador, ¿cachai? Pero sí en la vida te va entregando herramientas, te va entregando seguridad, te va entregando una impronta que el arte marcial y el deporte de contacto te entrega, y que discúlpenme los otros deportes, pero que otros deportes no te lo entregan, porque te vas sintiendo más seguro contigo mismo. No solamente acá en el tatame, no solamente a la hora de competir, sino que en la vida. Entonces, sí, yo creo que el arte marcial cambia vidas. Sí, Pasó conmigo. cambia vida y salva vida. Sí, todo, totalmente. Salva Totalmente, vida. totalmente. Salva vida, porque creo que, como dices tú, sí, con respeto a los otros deportes, a mí me encanta el fútbol, amo el fútbol, pero el arte marcial es la exposición máxima de una persona contra otra persona que están dando lo mejor de sí. Por eso yo creo que cuando uno termina una pelea, pocas veces he visto gente que termina picada una pelea. Siempre un abrazo, aunque le ganaste muy fuerte al otro o te ganó muy fuerte el otro, tú te felicitas porque tuviste los huevos, las agallas de pararte y pelear. O sea, creo que sí, el arte marcial a nivel competitivo es un reconocimiento porque la persona que está al frente tuyo te impulsó a sacar tu mejor versión en ese momento, porque uno nunca se tiene que olvidar que la persona que está parada al frente tuyo también tiene un detrás, ¿cachai? Tiene familia, tiene un montón de cosas que deja de lado para poder competir, un montón de cosas que va explotando también su personalidad, porque acá hay un complemento. Está la persona física, pero además está la parte mental, la parte de su vida privada, que al fin y al cabo, van a reflejar el día de la competencia la persona que tú tienes al frente y cómo tú te desempeñas, y eso después hay un reconocimiento al terminar esto, de decir, claro, este loco me impulsó a ser mejor hoy día, ¿cachai? por eso tal vez la consagración de ese proceso de aprendizaje no es el hecho de ganar o perder, sino el hecho de subirte. De subirte al ring, a la jaula, al tatami. Sí, y algo que yo me he cuestionado harto, porque muchas veces uno dice, no, me subí, soy ganador. Claro, a lo mejor no culminaste el proceso, disculpe, de la mejor manera con una victoria. Y hay personas que dicen, no, mi victoria fue de haberme subido. Pero yo creo que ya se forma como un todo, de decir, me preparé, lo hice lo más profesional posible, no tuvo el final que yo quise, pero voy de nuevo, ¿cachai? Y ese es como, para mí, el punto de inflexión, cuando la persona dice, no salió como quise, pero lo voy a intentar de nuevo, es porque ya quieres estar ahí y quieres vivir esa vida. Y es difícil también exigirle como profesor a un deportista amateur. O sea, como dices tú recién, tiene una vida alrededor, él está viniendo, te juro que las veces que más puede, con el tiempo que le queda de su vida. Entonces tú como profesor, de repente no te das cuenta de cuando lo están dando todo o no lo están dando todo, si puedes exigirle un poquito más. ¿Cuál es el límite que te pones tú con esa persona que sabes que, lo hablábamos en un capítulo pasado, que con Álvaro, el hecho de que la realidad del arte marcialista chileno es la pobreza, no hay retribución económica? Yo creo que más que la pobreza es el poco apoyo. El poco apoyo. El poco apoyo, hay poco apoyo y el abuso. ¿Por qué? Porque uno abusa de su entorno, ¿cachai? Abusa de su familia, abusa de muchas veces, si es que tiene una red de apoyo que no sea tu familia, va abusando de eso porque, puta, vaya a competir y tenés que tener plata para competir, entonces, hoy en su tiempo, mamá, sí, papá, ayúdame para esto, los pasajes. Somos niños símbolos de la rifa. Sí, totalmente. Entonces, sí, pues sí, claramente uno ve el esfuerzo de los alumnos, y tú, eso también es un plus al el ser competidor o al haber sido competidor, porque uno se va poniendo en el papel o en los zapatos del otro, ¿cachai? Entonces tú sabes que esa persona quiere hacerlo, que muchas veces no le da el tiempo, pero yo hoy en día busco la manera de adecuarme con los competitivos. Entonces, chiquillos, ¿pueden hoy día temprano? No, profe, yo no puedo, ya, entonces hagámoslo en la tarde. No puedo hoy día, pero podemos hacerlo. Entonces voy buscando el estar siempre acá. Engranaje. Sí, y me favorece el estar el 100% acá en la academia, porque me da ese tipo de facilidad con ellos. Decirlo hoy día en la mañana o en la tarde, o de repente les dejo un trabajo, porque igual uno
fuera tiene vida, entonces complica eso, pero sí me pongo mucho, trato de ponerme mucho en los zapatos de ellos. Y ya, recién hablábamos que, claro, un profesor necesariamente tiene que ser un buen competidor, pero que es distinto que tu profesor nunca haya competido. Son cosas distintas. Y, ¿por qué lo digo? Por lo que acabas de señalar. ¿Crees que si no fueras competidor, porque todavía eras competidor, no empatizarías con tus alumnos? O sea, le dirías, dale, dale, si esto no es nada. Claro, pero si tú hiciste los burpees recién, sabrías que sí, si es mucho. Claro, claro, sí, pues, sí, yo creo que sí. Te juega a favor porque tú tienes la vivencia, tienes el hecho de que... Y eso, o sea, te juega a favor, pero muchas veces también te vuelves un poco muy... que esperas mucho de las personas. Ahora con el tiempo que llevo yo, no te imaginas, un montón de personas que ha llegado acá y me dice, profe, quiero ser competidor profesional, yo me quiero dedicar a esto, esto es mi vida, esto. Y lo veis una semana y desaparece. Sí. ¿Cachai? Pero, Como también ha llegado mucha gente que no, llegué acá por casualidad, porque pasé, porque vi el porque un amigo me trajo. y de repente lo veía acá 1 mes, 2 meses, 3 meses, dándolo todo, y tú puta, no le tenías ni una fe. Entonces Sí, al final eso pasa mucho. me he dado cuenta de que no me formo expectativas ya, sino que dejo que el proceso hable por sí solo. No está en la pauta, pero una pregunta que me acaban de hacer y que se la escuchaba, me lo contaron como una anécdota de Nacho Berinstein, que ¿Ya? decían, no te encariñes con tus competidores. De repente uno se sacrifica, pagas pasajes, les pagas vestimenta, le pagas todo y se retiran al mes siguiente. Era como, no, profe, ¿sabes qué? Parece que era una etapa nomás. Y tú la estabas viendo y dijiste, va a ser el campeón nacional, va a ser campeón mundial. Y cuesta, porque yo soy corazón de abuelito también. Sí, yo igual. Entonces, ¿qué opinas de eso? Porque yo lo encontré muy sensato, como no te encariñes porque en definitiva igual te estáis proyectando un poco. Entonces, Sí, pues mira, me ha pasado, pero he tomado una decisión respecto a eso. ya, Que independiente que si la persona sigue o no sigue, creo que es parte de mi esencia, ¿cachai? Entonces, si el momento me hace sentir bien ayudar a una persona, independiente de que siga o no siga, y en su momento lo ayudé y fue de corazón y fue para que él se desenvolviera mejor en esto en el momento que estuvo, ya sea a corto o largo plazo, está bien. es buena, es una buena postura. No, no, Yo creo, dejé de autocriticarme con eso. sí. Pero sí fue un tema para ti. Sí, fue un tema, porque muchas veces uno decía, no sé, por decirte, puta, le regalé un show, le regalé esto, le puse la clase especialmente Pasó, para él, porque él me dijo que podía en esta hora y no llegó una vez, no llegó 2 veces, no llegó 3 veces, era como... Pero después dije, no, pues ya yo hice todo lo que estaba a mi alcance, lo hice de corazón, lo hice porque me nació, porque lo quise ayudar, si él no puede, no importa, vendrá otro y al final te das cuenta que esto es como una rueda. Hay algunos que desaparecen, después vuelven, después desaparecen otros, van volviendo, hay otros que se mantienen y es así. Y, y es difícil porque en definitiva la mayoría pasa y uno siempre está. Uno es el que siempre está y a rato, Sí, no sé, pero si te hacía un poquito mea culpa, después yo siempre trato de hacer como este trabajo, de echar un poco para atrás y decir, claro, yo también hubo etapas que me perdí, porque tenía que, le daba prioridad a la universidad, porque me puse a pololear, ¿cachai? Entonces dejé un poquito de lado, y al final es como ley de vida, es ley de vida. porque uno porque después tú así la diferencia entre el deportista y la persona. Entonces, nunca deja de ser persona. No, El para nada. deportista puede decir, ¿sabes qué? Este mes me lo voy a tomar porque estoy cansado, tengo muchas cosas en la universidad, o le quiero dar prioridad a mi familia, o cualquier cosa, pero persona vas a seguir siendo. Y deportista como que muchas veces lo retomas, y ya también lo entendí. Sí, eso es importante, que a mí me pasa mucho, que a rato me obsesiono. Me obsesiono, soy súper apasionado con lo que hago. Y bueno, vamos a entrenar hasta ahora, pero ¿cómo no puedo entrenar? Y el Eric, me considero todavía joven, tengo 28 años, me considero relativamente joven. Súper joven. Un profesor muy joven también, entonces estoy aprendiendo también a ser como... No es que a veces los niños pensarán que me estoy desmotivando, y no me estoy desmotivando, sino que estoy aprendiendo a que a ratos no puedo esperar que la gente quiera seguir al ritmo que yo voy, porque no somos personas distintas. Y en segundo lugar, tengo que entender que son los procesos personales de cada uno, entonces no me sirve para nada andar con cara culo, exigiéndolo, Claro. si mejor estoy como
en una posición neutra para poder analizar bien las cosas con calma, que en frío uno analiza mejor que hiperventilado. Sí, totalmente, totalmente. Creo que, y eso te lo va dando el tiempo, la experiencia. La experiencia de ser, nadie te enseña a ser profesor ni guía de otras personas. Yo creo que lo más difícil es trabajar con personas, porque en realidad tú te encuentras con carácter distintos, personalidades distintas, formas de, tan básico como educaciones distintas, ¿cachai? Mm. Lo que para uno es bueno, para otro es malo. Entonces eso te lleva a tratar de ser más maleable y moldeable a la hora de tú ser profesor. Yo creo que estamos en el cierre. Podríamos estar conversando de ello. Yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2. De verdad, porque en especial por la MMA en sí misma, es local. Nosotros somos de Coquimbo y La Serena. Sebastián es un precursor, un pionero en esto. Yo me acuerdo cuando partí y era el típico que uno le quería copiar y obviamente ganar. Así como todos le queremos ganar al profe, pues. Como copiar, ganar. Así que son hartos años trabajando en conjunto. Y mi pregunta es la siguiente, y siempre hago la misma porque creo que es fundamental. Hablando de esencia, que esta es la esencia, ¿cuál crees tú o qué o quién es lo que te mantiene, perdón, te permite o te hace seguir trabajando en MMA? ¿Quién te motiva? ¿Quién te inspira? Mira, yo creo que hoy en día yo estoy viviendo como un sueño. Siempre soñé con tener mi espacio donde poder desarrollarme, poder entregar todo lo que viví durante estos años de competición, de aprender también. Y además, hoy en día, bueno, una parte especial de mi vida que tengo a mi hijo entrenando acá. Entonces, es como culminar un proceso en el cual siempre lo soñé, que bueno, lo hablábamos atrás bambalina, que cuando nacieron mi hijo yo siempre dije, quiero ser papá joven para poder un día de mañana entrenar con mi hijo. Y hoy en día cierro los ojos y lo estoy haciendo. Ayer tuve mi primer sparring con mi hijo mayor, que es León, y mi hijo chico, más pequeño, Santi, también está entrenando Jiu-Jitsu. Bueno, mi hijo del medio, Mateo, es full fútbol. Pero eso habla bien igual, pues, o sea, no lo está obligando, están haciéndolo porque lo quieren hacer. Sí, pero creo que hoy en día el vivir mi sueño de tener un espacio, de entregarle un espacio bonito, cómodo, ¿cómo se llama? Con todas las comodidades para que ellos se desenvuelvan, es lo que a mí me impulsa a seguir. ¿Tú hubieses esperado el Sebastián del inicio esto? ¿Hubieses esperado esto? Que es precioso el lugar, pues, insisto, después vamos a mostrar un cameo, pero es precioso. Yo creo que superó mis expectativas. Este proyecto lo partieron mis socios Álvaro, Cristian y Fernando, y yo me fui el último que me metí, pero creo que gracias a ello hoy en día yo estoy viviendo mi sueño y como que tuve un renacer porque me había alejado un poco, estaba entrenando muy poco, creo que estaba en una depresión y cuando me metí en este proyecto, te lo juro que volví a nacer, volví a florecer y hoy en día estoy haciendo lo que amo. Pues espera, Maxi, tengo que transparentar. ¿Queda cuánto? ¿O ya estamos? ¿2 minutos? Ya, más que nada para no quedar con la idea a media. Y vamos a hacer la despedida en la siguiente parte. Vamos a hacer un pequeño corte acá para que no quede esto a media. Así que hay un pequeño corte y vamos de nuevo. Perdón si tú quieres no respondes, pero con lo que confesaste al final, vuelvo a ser repetitivo en esta pregunta porque de verdad considero que es verdad. ¿Crees que si no hubiese estado la MMA, el arte marcial en sí mismo, te hubieses quedado estancado? ¿Y crees que esto salva vidas? Totalmente, totalmente. Yo creo que no sería la persona que soy hoy en día, no sería ni el papá que soy hoy en día, ni sería el hijo que soy hoy en día, ni sería el socio que soy hoy en día, y creo que no me desenvolvería en la vida como me desenvuelvo hoy en día. Es un plus y es algo que, bueno, un mensaje que le puedo dejar a las personas, que el desenvolverte o el hacer lo que uno ama, yo creo que es la felicidad más grande que un ser humano puede tener. Esto cansa, esto igual a veces agobia, pero creo que pocas personas pueden decir lo que acabas de decir tú, que trabajas en lo que amas, haces lo que amas, tu sueño. De hecho no lo veo como un trabajo, ¿cachai? El de repente levantarme a las 5 de la mañana o acostarme tarde,
si bien lleva un cansancio físico, Sí, tu niño interno está tan contento que dice, ya, vamos por más mañana, ¿cachai? Da lo mismo porque quedé con esto inconcluso hoy en día, así que mañana ya, mañana me levanto y lo voy a hacer. Y entonces, puta, para mí, de hecho, estoy viviendo un sueño. Le doy las gracias ahí al Alvarito, al Fernando, al Chris, que me están haciendo vivir el sueño de mi vida, ¿cachai? sí, y se nota que hacen lo que aman hacer, porque de lo contrario no podría nutrir como está nutriendo. De hecho, creo que en este momento eres el único de la región, no, hay más academias, pero uno de los únicos de la región que está llevando chiquillos a competir en MMA. O sea, Sí, sí, y para mí también es importante, o sea, si hay más academia, creo que la unión es lo que nos va a llevar a surgir. Los chiquillos de Caos que tienen sus sí, por eso competidores, me corregí por eso, sí, me corregí por eso. a cargo ahí del profe Luis Felipe. Puta, yo creo que abrir sendas es lo más importante. Que vengan a entrenar acá, que nos inviten a entrenar allá, intercambiar conocimiento, ver y analizar. Hoy en día el MMA es muy, muy de analizar a tus rivales, ver cómo se está desplazando, ver cómo se está moviendo, cómo puedo entrar. Entonces eso creo que es la clave de todo. Sí, el roce y la interacción entre academias solo nos va a hacer crecer. Pues, o sea, Totalmente. nosotros venimos hoy día, hacemos boxeo, a hacer sparring cruzados con otra academia que es Bulls y con Club Ancestral. Y entre más roces, yo recién vi a los chicos del equipo de Tanque Gallego acá. Sí. Entonces, esos roces generan que uno crezca. Eh, hablando de tus competidores, de tu entrenamiento, por favor, déjanos invitados. Dónde están ubicados, la dirección, Instagram, WhatsApp, lo que quiera, clases personalizadas, grupales. Claro, sí, estamos con clases toda la semana. Estamos ubicados en la avenida Guillermo Ulrichsen, a un costado del mini market del Gabo. Nuestro Instagram es Esencia Jiu-Jitsu. Están todos invitados, tienen una clase completamente gratuita para venir a probar. Lo que siempre nosotros buscamos como academia es que la persona viva la experiencia, que vea cómo funcionamos y después se ve el tema económico, porque lo más importante es que ellos se sientan cómodos, que se sientan en casa desarrollándose. Así que quedan todos invitados, que vengan a probar la experiencia del MMA, del Jiu-Jitsu y de la gran familia que es Esencia. Ese fue el capítulo con Sebastián Collado. Un gusto. Nos vemos. Esta es la parte que menos me gusta porque a mí me utilizan como maniquí. Y Sebastián nos va a dejar un tips ahí de MMA, de kickboxing, y nos va a explicar él. Ya, voy a mostrar una técnica que yo ocupo mucho, ya sea en sparring o en competencia. En primer lugar, súper importante en el MMA, nunca estar frente a mi rival. Siempre estar tratando de moverse, de movilizarse. Yo ocupo mucho circularmente o en forma de como una media luna de ir moviéndonos para no ser un punto fijo. Y entro con un recto de derecha, ¡pop!, para que él suba la guardia, busco el gancho al hígado y termino con una ¡pop!, low kick directa al pie de base. Entonces entro 1, 2, 3. Dale. No me dolió, no me dolió. Muchas gracias, Sea. Gracias por el tips. Gran invitado, gran capítulo. Nos vemos. Suscríbanse. ¿Cómo están, chiquillos? Bien.